En esta oportunidad, mis compañeros y yo, pertenecientes al Grupo 1, les hablaremos un poco acerca del tema de los sujetos del derecho internacional. Mi nombre es Melanie Lespe y me corresponde iniciar este tema y dar inicio a la exposición en este momento. Primeramente, hablaré un poco de lo que es el Estado como sujeto por excelencia. Caracterizamos al Estado como el sujeto por excelencia del derecho internacional. Este orden jurídico surge históricamente como un orden interestatal. Esto es regulador de las relaciones entre las sociedades políticas que van creándose en el occidente de Europa en la baja de la Edad Media y consolidándose a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII. Para darles un poco acerca del concepto de Estado, se entiende por Estado usualmente con mayúscula la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económica mediante un conjunto de instituciones independientes que regulan la vida en una sociedad. Los elementos constitutivos de un Estado son la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. Todas estas hacen y conforman el Estado. La clasificación de los estados. Podemos ahora bien clasificar los estados según su organización territorial. Entre estos estados tenemos los estados unitarios, los estados regionalizados, los estados federales, estados dependientes y las confederaciones u uniones. Según su organización política, podemos diferenciar entre las repúblicas parlamentarias, repúblicas presidencialistas, repúblicas semipresidencialistas, repúblicas unipartidistas y monarquías parlamentarias y absolutas. Las organizaciones internacionales. Se llaman organizaciones internacionales u organizaciones internacionales a todas aquellas asociadas a grupos organizados en el área de acción y se extiende más allá de las fronteras del Estado o nación y que poseen alguna estructura orgánica permanente. La evolución histórica del Estado, de las organizaciones internacionales, podemos decir que las organizaciones internacionales nacen en el siglo XX por el conocimiento de los estados que tienen intereses comunes que dan a afrontar este conjunto. La población internacional se desarrollaba a partir de conferencias internacionales de carácter periódico que trataban a regular estos servicios internacionales. Más adelante, en el siglo XX, aparece la Sociedad de Naciones, que allí nace el apéndice del Tratado de Versalles en 1919. La Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometen a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre ellas las relaciones entre la amistad y promover el progreso social, la mejora a nivel de vida y los derechos humanos. Hoy cuenta con 903 países que son miembros. La Organización de Estados Americanos. La Organización de los Estados Americanos, OEA, es la organización hemisférica que integra a todos los países del continente americano y cuyos ámbitos de trabajo abarcan una diversidad amplia de temas relevantes para la región. Otras organizaciones universales y regionales es la Organización Internacional, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Comisión Euro, Organización Mundial de la Salud, Oficina Internacional de Episotología, Asociación Mundial Veterinaria. Algunas organizaciones regionales son de Asia y el Pacífico, Comisión Regional de Producción y Sanidad Pecuaria para Asia y el Pacífico, Asociación de Naciones de Asia Sudoriental es para la lucha contra los fiebre aftosa. Otro sujeto de derecho internacional es la Santa Sede y el Estado del Vaticano. Desde la época romana, el Papa tuvo vicarios apostólicos que lo representaban en las diferentes provincias. La soberana orden de Malta. Es la antigua orden de San Juan de Jerusalén, que tuvo carácter religioso y militar. Fue creada en 1042 con el objeto de fundar el Hospital de San Juan de Jerusalén. El Comité Nacional de la Cruz Roja fue fundada en 1863. Trabaja en todo el mundo para prestar ayuda humanitaria a las personas afectadas por los conflictos y la violencia armada y para promover las leyes con las que se protegen a las víctimas de la guerra.
Los oligregantes e insurgentes. Los insurrectos o rebeldes son conocidos como beligrantes cuando controlan gran parte del territorio del Estado y establecen sobre él cierta organización o ejercen un dominio efectivo. El individuo como sujeto del derecho internacional. Existe la subjetividad internacional, se necesita que haya legitimidad activa para reclamar el incumplimiento del derecho y legitimación pasiva para sufrir los efectos por tal incumplimiento. Normas jurídicas internacionales aplicables al individuo. El individuo es un sujeto pasivo del derecho internacional, ya que solo recibe de él derechos y obligaciones. No puede ser sujeto de derecho del derecho internacional porque carece de capacidad para celebrar tratados y no tiene legitimación para acudir ante los tribunales internacionales para hacer valer sus derechos. La población internacional a la protección internacional a la persona humana. En la esfera internacional existen sistemas de protección a la persona humana. 1. El sistema de protección a la persona en casos de conflictos armados, denominado Derecho Internacional Humanitario. 2. El sistema de protección a los refugiados. Y 3. El sistema propiamente llamado de derechos humanos. Los derechos humanos. Los sistemas de protección a los derechos humanos están divididos en diferentes campos operacionales, uno universal referente a la esfera de las Naciones Unidas y otro regional existente en los continentes americanos, europeos y africanos. Instrumentos internacionales. Se refiere a todo acuerdo, pacto, tratado, protocolo, convenio o convención suscrito entre dos o más estados o sujetos de derecho internacional y que crea obligaciones jurídicas para sus firmantes. Organismos internacionales de supervisión, denominados órganos específicos de control o supervisión a los órganos específicamente creados para supervisar o vigilar un concreto tipo de derecho o de violación de derechos humanos. La lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales. Promover la justicia internacional contra la impunidad de los delitos más graves, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, tortura o secuestros, contribuye a restablecer el respeto de los derechos humanos y de la norma jurídica a la sociedad y a hacer efectivos los derechos de las víctimas. El derecho penal internacional y los delitos de trascendencia internacional. El derecho penal internacional es la rama del derecho por la cual se prohíben ciertas categorías de conducta consideradas delitos graves y se regulan procedimientos de investigación, el enjuiciamiento y el castigo por esas categorías de conducta, y se considera que una persona que perpetre uno de esos delitos será responsable personalmente. Muchas gracias. Mi nombre es Josner Mendoza. La Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente con vocación universal, de carácter complementario respecto a las jurisdicciones nacionales, creado por el medio del Estatuto de Roma, adoptado en el 17 de julio de 1998, con sede en La Haya, Holanda, y con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad, como genocidio y crímenes de guerra, etc. El escenario internacional y los actores internacionales distintos a los sujetos de derecho internacional. La globalización es un proceso vigoroso pero pleno de contradicciones. La más importante es la creciente disparidad entre la estructura política basada en el Estado-nación y el carácter crecientemente global de las interacciones y flujos que vinculan a las distintas economías nacionales. Las organizaciones no gubernamentales. Aunque cualquier organización privada es, en sentido estricto, una organización no gubernamental, el término ONG u ONG se utiliza para identificar a las organizaciones que no son parte de la esfera gubernamentales o empresas, cuyo fin fundamental es el bien social. Las empresas transnacionales y las internacionales políticas. El estudio de la empresa transnacionales se encuentra en los orígenes
de la economía política internacional en América Latina. La jurídica fundada en la protección de interés y valores colectivos esenciales para compartidos por el conjunto de sujetos que pretenden la realización solidaria de un orden público internacional. La comunidad de intereses. Una comunidad de intereses es una comunidad de personas que comparten un interés común o una pasión. La posible condición de la comunidad internacionales como sujeto de derecho internacional. Los sujetos de derecho internacional son los estados de las organizaciones internacionales como la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional e individuos como personas físicas como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él el derecho y obligaciones. En conclusión, durante el desarrollo de este presente trabajo pudimos constatar que la importancia que tiene el derecho internacional público en todo ordenamiento jurídico, lo cual va mucho más de que regula las relaciones entre los estados, porque en ella encontramos la defensa de todos los principios básicos contenidos en la mayoría del derecho interno estatal, y todo en procura de equidad, justicia, armonía, desarrollo, humanidad y solidaridad.